El día que Ricardo me entregó la caja con mis cosas y me dijo recoge tus porquerías, juré que ese hombre pagaría cada centavo robado. Tengo 42 años. Trabajé 11 años construyendo esa empresa desde cero. 11 años levantándome a las 5 de la mañana, sacrificando domingos, perdiendo cumpleaños de mis hijos. Y ese hombre me echó como si fuera basura. Me llamó a su oficina un martes. Recuerdo el olor a café recalentado y el aire acondicionado que siempre zumbaba demasiado fuerte. Me miró desde su escritorio de caoba importada, el que yo ayudé a pagar, y soltó las palabras sin pestañear. Tu contrato terminó hace 3 meses. No hay liquidación. No hay finiquito. Estabas trabajando por buena fe, amigo. Así funciona esto. Sentí como si me arrancaran el piso bajo los pies. Ricardo, tengo familia. Tengo facturas. Me prometiste. No me prometiste nada. Y si insistes, te recuerdo que tengo abogados muy buenos. Muy caros. ¿Tú tienes abogados? Salí de esa oficina con las manos vacías. Sin indemnización. Sin carta de recomendación. Sin dignidad. Mi esposa lloró esa noche en silencio, sentada en la cocina, mirando las facturas acumuladas sobre la mesa. Mis hijos me preguntaron si íbamos a perder la casa. Y yo no tenía respuestas. Pero lo que Ricardo no sabía, lo que nunca imaginó mientras me humillaba frente al equipo que yo mismo había formado, era que ese contrato que él decía que había expirado, llevaba una firma que no era suya. Ese fue el día en que todo cambió. Los primeros días fueron los peores. Me despertaba a las 5 por costumbre, pero no tenía a dónde ir. Me sentaba en el borde de la cama, mirando la oscuridad, sintiendo como el silencio de la casa me aplastaba. Mi esposa, Claudia, trataba de mantener la calma frente a los niños, pero yo veía el miedo en sus ojos cada vez que sonaba el teléfono de la empresa de luz, del banco, de la escuela. Las facturas no perdonan, la renta no espera, y el orgullo se derrumba rápido cuando tienes que pedirle dinero prestado a tu cuñado. ¿Cómo dejaste que esto pasara?, me preguntó mi suegra una tarde, con ese tono que llevaba años perfeccionando. 11 años en esa empresa y sales sin nada. ¿En qué estabas pensando? No le respondí. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué confié? ¿Qué creí en la palabra de un hombre que resultó ser un serpiente con traje de diseñador? Empecé a buscar trabajo. Envié currículums a todas partes. Pero la industria es pequeña, y Ricardo tenía contactos. Mucho antes de que yo lo supiera, él ya había hecho correr la voz. No lo contraten. Es problemático. Poco confiable. Nadie me lo dijo directamente. Pero las entrevistas que empezaban bien terminaban con silencios incómodos y promesas de te llamamos. Nunca llamaban. Una noche, Claudia me encontró en el garaje, sentado en el piso, con la cabeza entre las manos. No puedo más con esto, le dije. Todo lo que construí, todo se fue. Ella se arrodilló frente a mí. Me tomó la cara entre sus manos. Entonces lo reconstruimos. Pero no te rindas. No así. Quise creerle. Quise sentir esa fuerza que ella me pedía. Pero lo único que sentía era un vacío inmenso, y una rabia que crecía como fuego lento. Fue entonces cuando recordé algo que había guardado años atrás, casi por accidente. Un documento, una copia del contrato original. Y cuando lo saqué de la caja vieja en el armario y lo leí con atención, vi algo que no debería estar ahí. La firma de Ricardo en ese contrato era diferente a todas las demás. No sabía que lo peor aún estaba por venir. Pasé 3 días comparando firmas. Saqué todos los documentos que había guardado a lo largo de 11 años. Contratos viejos, cartas, memorándums firmados. Los extendí sobre la mesa del comedor como piezas de un rompecabezas macabro. Claudia me miraba desde la puerta de la cocina, sin entender del todo, pero sin interrumpir. Y ahí estaba, la evidencia. En todos los documentos oficiales, los que Ricardo firmaba frente a notarios, abogados, socios, su firma era elegante, firme, con una R amplia y una rúbrica que terminaba en línea recta. Pero en mi contrato, el que supuestamente había expirado, la firma era distinta. Más tosca, el ángulo de las letras estaba mal. La presión del bolígrafo era desigual. No era su firma, era una falsificación. Alguien había firmado ese documento haciéndose pasar por él. Y si ese contrato era falso, entonces Ricardo nunca había autorizado mi despido. Nunca había terminado mi relación laboral legalmente. Me había echado basándose en un documento fraudulento. O peor aún, él mismo lo había falsificado para ahorrarse la indemnización.
Sentí como la sangre me subía a la cabeza. Las manos me temblaban sosteniendo esos papeles. ¿Qué encontraste?, preguntó Claudia, acercándose. Encontré que ese maldito me robó 11 años de mi vida con un papel falso. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, con la mente acelerada, calculando, planeando. Podía ir directamente a un abogado. Podía denunciarlo. Pero Ricardo tenía dinero, influencias, amigos en lugares altos. Una denuncia común se perdería en trámites, apelaciones, años de burocracia. No, esto tenía que ser diferente. Tenía que ser inteligente. Entonces lo vi claro. Si ese contrato era falso, significaba que todos los movimientos legales que Ricardo había hecho basándose en él también lo eran. Cada documento posterior, cada transacción, cada decisión empresarial, todo estaba construido sobre una mentira. Y las mentiras, tarde o temprano, salen a la luz. A la mañana siguiente, llamé a un viejo conocido, Mauricio, un contador forense que había trabajado conmigo años atrás, antes de que Ricardo lo despidiera por hacer demasiadas preguntas. Si alguien podía ayudarme a desenredar esta madeja, era él. Te dije que ese tipo era un fraude, me dijo Mauricio cuando le mostré los papeles. Pero esto es más grande de lo que piensas. ¿Qué quieres decir? Si falsificó tu contrato, no fue la primera vez. Esto es un patrón, y donde hay un patrón, hay más víctimas. Me miró fijamente, con esa expresión que decía que sabía algo que yo aún no entendía. Dame 2 semanas. Déjame escarbar. Si tengo razón, Ricardo no solo te debe a ti, le debe a mucha gente. Y esa deuda va a cobrarla el universo. Créeme. Salí de esa reunión con algo que no había sentido en meses: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se arreglaría solo. No, era algo más oscuro, más profundo. Era la certeza de que la justicia, aunque tardara, siempre llega. Juro que algún día ese hombre me miraría con los mismos ojos con los que me despidió, solo que esta vez sería él quien suplicaría. Lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Mauricio cumplió su palabra. 2 semanas después, me citó en una cafetería lejos del centro, en un barrio donde nadie nos conocía. Llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que mezclaba satisfacción y disgusto. Esto es peor de lo que imaginaba, dijo, deslizando la carpeta hacia mí. O mejor, dependiendo de cómo lo veas. Abrí la carpeta. Había documentos, extractos bancarios, copias de contratos, correos electrónicos impresos. Pasé las páginas lentamente, sintiendo como cada hoja revelaba una nueva capa de podredumbre. Ricardo no solo había falsificado mi contrato, había hecho lo mismo con otros 3 empleados en los últimos 5 años. Gente que, como yo, había construido la empresa desde abajo. Gente que había confiado. Y a todos nos había echado de la misma manera. Sin liquidación, sin indemnización, con contratos expirados que nunca habían sido reales. Pero eso no era todo. Mauricio había descubierto algo más oscuro. Ricardo había estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas fantasma. Pequeñas cantidades al principio, casi imperceptibles. Pero con el tiempo, los montos crecieron. Facturas falsas, proveedores inexistentes, transferencias a empresas offshore que él mismo controlaba. Estamos hablando de más de $2 millones, dijo Mauricio, bajando la voz. Y lo más interesante, sus socios no saben nada. Él maneja las finanzas solo. Nadie revisa sus números. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo rabia. Era algo más frío, más calculado. ¿Qué hago con esto? Mauricio sonrió apenas. Depende de qué tipo de justicia quieras. Puedes ir a las autoridades. Pero eso toma tiempo. Y Ricardo tiene abogados que van a enterrar esto en apelaciones durante años. Oh, ok. O puedes ir directo a sus socios. Mostrarles quién es realmente el hombre en quien confiaron. Dejar que ellos hagan el trabajo sucio. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de esa decisión. No soy un hombre vengativo por naturaleza. Nunca lo fui. Pero 11 años de lealtad, 11 años de sacrificio, no merecían terminar en la humillación. Y no era solo por mí. Era por Claudia, que había llorado en silencio. Por mis hijos, que habían visto a su padre romperse. Por los otros 3 empleados que Ricardo había destruido sin remordimiento. Dame los nombres de los socios, dije finalmente. Y enséñame cómo hacer esto sin que me acusen de nada. Durante las siguientes semanas, trabajé en silencio.
Conseguí un empleo temporal en una pequeña consultoría, apenas para cubrir lo básico, pero mi verdadero trabajo era otro. Estudié cada documento que Mauricio me había dado. Verifiqué cada dato. Busqué más evidencia. Y poco a poco, armé un expediente impecable. No cometería el mismo error de Ricardo. Yo no falsificaría nada. No mentiría. No necesitaba hacerlo. La verdad era suficiente. Más que suficiente. Una tarde, mientras organizaba los papeles en mi escritorio improvisado, Claudia se acercó por detrás y apoyó su mano en mi hombro. ¿Estás seguro de esto?, preguntó suavemente. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Ella asintió, sin decir más. Pero en su mirada vi algo que no había visto en meses. Confianza. Creía en mí. Y eso valía más que cualquier indemnización. El destino estaba girando. Lentamente, en silencio, pero girando al fin. Ricardo seguía viviendo su vida de lujos, conduciendo su auto importado, cenando en restaurantes caros, presumiendo en redes sociales. No sabía que el piso bajo sus pies ya estaba agrietándose. No sabía que la tormenta que él mismo había creado estaba a punto de caerle encima. Y yo esperaba, con paciencia, con frialdad, porque la venganza apresurada es ruidosa y torpe. Pero la justicia bien planeada, la justicia es silenciosa y letal. Lo que estaba por descubrir cambiaría todo. El encuentro fue en un restaurante discreto del centro. Había contactado a los 3 socios principales de la empresa a través de correos cuidadosamente redactados. No les di detalles. Solo les dije que tenía información relevante sobre irregularidades financieras que afectaban sus inversiones, y que si les interesaba proteger su patrimonio, deberían escucharme. Llegaron los 3. Germán, el mayor, un hombre de 60 años que había puesto el capital inicial. Patricia, la socia estratégica, dura y meticulosa. Y Andrés, el más joven, quien siempre había confiado ciegamente en Ricardo. Me vieron entrar y noté la sorpresa en sus rostros. Me conocían. Había trabajado con ellos durante años. Pero desde mi despido, ninguno había preguntado por mí. Ninguno había cuestionado la versión de Ricardo. No esperaba verte aquí, dijo Germán, con tono neutro. Y yo no esperaba tener que hacer esto, respondí, colocando la carpeta sobre la mesa. Pero aquí estamos. Patricia frunció el ceño. ¿De qué se trata esto? ¿Algún reclamo laboral? Porque si es así, no es un reclamo, la interrumpí. Es una advertencia. Y si no me escuchan ahora, en 6 meses van a estar frente a un fiscal explicando por qué no actuaron a tiempo. Eso captó su atención. Abrí la carpeta lentamente, con calma, dejando que la tensión creciera. Saqué los documentos uno por uno. Primero, los contratos falsificados. Les expliqué cómo Ricardo había despedido a 4 empleados sin pagarles un centavo, usando firmas adulteradas para evitar indemnizaciones. Andrés negó con la cabeza. Eso no puede ser. Ricardo maneja todo legalmente. Tenemos auditores. ¿Auditores contratados por él? Lo corté. ¿Auditores que revisan solo lo que él les muestra? El silencio fue aplastante. Luego saqué los extractos bancarios. Las transferencias a empresas fantasma. Las facturas de proveedores que no existían. Los desvíos sistemáticos de fondos durante 3 años. $2.200.000, dije, dejando que el número flotara en el aire. Esa es la cantidad que Ricardo ha robado de la empresa. De ustedes. Patricia tomó los papeles con manos temblorosas. Su rostro palideció mientras leía. Germán cerró los ojos, como si acabara de recibir un golpe en el estómago. Andrés simplemente miraba los documentos sin comprender del todo, como si su cerebro se negara a procesar la traición. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Germán finalmente. Cuando trabajas 11 años en una empresa, conoces dónde están los archivos. Y cuando te despiden injustamente, tienes todo el tiempo del mundo para escarbar. Patricia levantó la vista. ¿Por qué nos traes esto a nosotros? ¿Por qué no fuiste directo a las autoridades? La miré directamente a los ojos. Porque las autoridades tardarían años. Y mientras tanto, Ricardo seguiría robándoles. Seguiría destruyendo vidas. Pensé que ustedes merecían saber primero quién es realmente el hombre en quien confiaron. Dejé que mis palabras se asentaran. Luego saqué el último documento. Mi contrato. El original con la firma falsificada. Esto es lo que me hizo a mí. Y si se lo hizo a 4 empleados que dieron todo por esta empresa, ¿qué les impide hacérselo a ustedes también? El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo.
Germán fue el primero en hablar, con voz ronca. Dame una copia de todo esto. Y el nombre de tu contador. Patricia asintió. Vamos a contratar auditores independientes. Hoy mismo. Y si esto es cierto, Ricardo va a desear nunca habernos conocido. Andrés seguía en shock, pero finalmente habló. Yo lo consideraba mi amigo. Creí en él. Yo también, respondí. Y mira dónde estamos. Me levanté de la mesa, dejando las copias frente a ellos. No vine aquí por venganza. Mentí, sabiendo que en parte sí lo había hecho. Vine porque nadie más debería pasar por lo que yo pasé. Lo que hagan con esta información es su decisión. Salí del restaurante con el corazón acelerado pero la mente clara. Había plantado la semilla. Ahora solo tenía que esperar. No pasaron ni 2 días. Germán, Patricia y Andrés contrataron una firma forense externa. Bloquearon las cuentas de la empresa. Solicitaron auditorías completas. Y cuando Ricardo intentó detenerlos, cuando trató de usar su carisma y sus excusas, ya era demasiado tarde. Los números no mienten. Los documentos no perdonan. En menos de una semana, Ricardo fue removido de su puesto. Los socios presentaron una demanda penal por fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. Su rostro apareció en las noticias locales. Sus cuentas fueron congeladas. Su reputación, esa que había construido sobre mentiras y traiciones, se derrumbó en cuestión de horas. Me enteré por Mauricio, quien me llamó una tarde, casi riendo. Lo vi esta mañana saliendo de la fiscalía. Parecía un fantasma. 10 años más viejo en una semana. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo sentí alivio. Como si un peso inmenso hubiera sido levantado de mis hombros. Pero la historia no terminó ahí. Una tarde, 2 semanas después del colapso de Ricardo, sonó mi teléfono. Era Patricia. Queremos que vuelvas, dijo sin rodeos. Como director de operaciones. Con un contrato real, firmado ante notario, y con la indemnización que te debían. Con intereses. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No tienes que responder ahora, continuó. Pero quiero que sepas que lamento no haber preguntado. Lamento haber creído su versión sin investigar. Y si decides no volver, lo entiendo. Pero al menos déjame pagarte lo que es tuyo. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de la sala. Claudia estaba en el jardín con los niños. Los oía reír. Por primera vez en meses, mi casa sonaba a hogar otra vez. ¿Volver? No lo sabía. Tal vez sí. Tal vez no. Pero una cosa era segura. Ricardo había aprendido que no puedes construir un imperio sobre mentiras y esperar que nadie se dé cuenta. Que no puedes destruir vidas sin consecuencias. Que el karma, aunque tarda, siempre llega. Y cuando llega, no perdona. Pasaron 3 meses antes de que tomara una decisión. Acepté volver a la empresa. No por ellos. No por el dinero. Aunque la indemnización pagó todas nuestras deudas y nos dio un respiro que no habíamos tenido en años. Volví porque me di cuenta de algo importante. Esa empresa también era mía. La había construido con mis manos, con mis noches sin dormir, con mi sangre y mi sudor. Y no iba a dejar que el legado de un mentiroso la definiera. Pero volví con condiciones. Contrato blindado, transparencia total en las finanzas, y un asiento en la mesa de decisiones. Ya no sería el empleado que confiaba ciegamente. Ahora sería el socio que vigilaba cada movimiento. La empresa sobrevivió. Tardó meses, pero poco a poco recuperamos la confianza de los clientes, contratamos gente nueva, gente honesta. Y cada vez que firmaba un documento, cada vez que veía mi nombre en un contrato legítimo, sentía que recuperaba un pedazo de la dignidad que Ricardo me había arrebatado. ¿Y Ricardo? Lo último que supe de él fue por un artículo en el periódico local. Había sido condenado a 5 años de prisión por fraude empresarial y falsificación de documentos. Sus bienes fueron embargados para pagar las indemnizaciones a las víctimas. Su esposa lo dejó. Sus amigos desaparecieron. Todo lo que había construido sobre mentiras se desmoronó como un castillo de naipes. No fui a verlo. No fui al juicio. No necesitaba verlo caer para sentirme en paz. Porque entendí algo fundamental en este proceso. La venganza no se trata de destruir al otro. Se trata de recuperarte a ti mismo. Una noche, sentado en el porche de mi casa, con Claudia a mi lado y el sonido de mis hijos jugando adentro, pensé en todo lo que había pasado. En los días oscuros, en las noches de insomnio, en la humillación, en el miedo, y también pensé en la justicia, en cómo llegó, no con gritos ni violencia,
sino con verdad, con paciencia, con inteligencia. ¿Valió la pena?, me preguntó Claudia, como si pudiera leer mis pensamientos. La miré. Vi las arrugas nuevas alrededor de sus ojos, las canas que habían aparecido en esos meses difíciles. Pero también vi la fuerza, la lealtad, el amor que nunca flaqueó, ni siquiera cuando todo parecía perdido. Sí, respondí. Valió la pena, porque no solo recuperé mi trabajo, recuperé mi dignidad, y le enseñé a nuestros hijos algo importante, que la injusticia no tiene la última palabra. Ella sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro. Aprendí muchas cosas en esos meses. Aprendí que la confianza ciega es peligrosa, que los documentos importan, que la evidencia es poder. Pero sobre todo, aprendí que la justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, es definitiva. Ricardo pensó que podía jugar con las vidas de las personas sin consecuencias. Pensó que su dinero, su posición, sus contactos lo harían intocable. Pero se olvidó de algo fundamental, que las mentiras tienen patas cortas, y que tarde o temprano, siempre tropiezan. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado ese contrato falsificado, si no hubiera tenido a Mauricio, si no hubiera tenido el coraje de enfrentar a los socios. Tal vez habría seguido buscando trabajo, tal vez habría perdido mi casa, tal vez mi familia se habría roto bajo el peso de la desesperación. Pero no pasó, porque decidí luchar. No con violencia, no con venganza ciega, sino con la verdad. Y la verdad, por más que duela, por más que tarde en salir a la luz, siempre, siempre gana. Hoy miro a mis hijos y sé que les dejé algo más valioso que dinero o propiedades. Les dejé una lección, que cuando la vida te golpea, cuando alguien intenta destruirte, no te rindes. Te levantas, buscas la verdad, y la usas como arma. Porque la mejor venganza no es hacerle daño al otro. La mejor venganza es vivir bien, es recuperar lo que te quitaron, es demostrar que ninguna traición, ninguna mentira, puede romper a una persona que sabe quién es. Ricardo está en prisión. Yo estoy en casa, con mi familia, con mi trabajo, con mi paz. ¿Quién ganó realmente? La respuesta es obvia. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, habrías tenido la paciencia de buscar la verdad? ¿O habrías dejado que la ira te consumiera? A veces el camino más largo es el único que vale la pena recorrer, porque la justicia no hace ruido cuando llega. Simplemente llega.